Muy buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y bueno, recordando el tema de, de la clase pasada, solo permítanme un momento. Gracias. Recordando el tema que vimos la clase el día pasado, en la clase pasada, hablamos de una recapitulación de los temas de compiladores, ¿verdad? ¿Qué es compiladores? Eh, ¿Cuáles son sus fases, verdad? ¿Qué es un procesador de lenguaje? Hablamos del compilador, eh, hablamos del intérprete de un lenguaje híbrido y hablamos de muchas definiciones que siempre suman al concepto de compiladores. Ahora es momento de empezar de lleno con el contenido de lenguajes, ¿verdad? Recordemos que la clase pasada también vimos cuál es el alcance dentro de todo el mundo de los compiladores y cuál es el alcance de nuestro curso actual, que en este caso es lenguajes formales. Nuestro alcance era básicamente el análisis léxico. Pero para empezar a hablar de análisis léxico tenemos que empezar a hablar de la jerarquía de Chomsky, ¿verdad? Pues bueno, Noam Chomsky, es difícil decir quién es Noam Chomsky porque es tanto, ha hecho tanto este señor que, que describirlo en de una sola palabra, pues es casi que imposible, ¿verdad? Pero Noam Chomsky es un lingüista, ¿verdad? Bueno, ya está muy viejito y sigue vivo, qué bueno. Tiene 94 años. Y Noam Chomsky es un lingüista, básicamente, bueno, es un lingüista filósofo. Entonces, él se centra mucho en el tema de toda la ciencia de la lingüística, ¿verdad? Y pues él hace o crea la jerarquía eh, sin conocimiento de que eso iba a ser muy utilizado en, en el mundo de la informática, pero sí tomaba en cuenta ya lenguajes formales, ¿verdad? Su jerarquía va en torno a lenguajes formales, el cual lo hace en el año 56 o 50 y algo, si no estoy mal. Pues él viene y sienta las bases de la jerarquía que actualmente se le conoce como la jerarquía de Chomsky. Bien. ¿Qué nos indica, mejor dicho, esta jerarquía? Básicamente, una definición un poco formal, por decirlo así. Estamos hablando que la jerarquía de Chomsky es una clasificación, vale la redundancia, jerárquica de los lenguajes formales. En ocasiones se comenta que busca la separación de lenguajes naturales y lenguajes de máquina. Es debatible, ¿verdad? Porque como les digo, en su momento, cuando fue creada la jerarquía en los años 50, era casi imposible hablar de máquinas, ¿verdad? Tal vez sí existían, bueno, definitivamente existían ya, pero estaban muy primitivas, ¿verdad? Entonces, pero pues Noam Chomsky con su, con su conocimiento de esta rama de la ciencia lingüística, pues establece la jerarquía. Y entonces, primero que nada, tenemos que es una clasificación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de clasificación es como cuando hablamos el día de ayer de la clasificación de los lenguajes de programación, ¿verdad? Según su generación. ¿Qué pasa si no sé cuál es la jerarquía o todo esto? Pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, simplemente pues he omitido ese conocimiento, ¿verdad? De igual manera, eh, yo puedo desarrollar un compilador sin tener fresco los conocimientos de jerarquía de Chomsky, ¿verdad? Entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente es una clasificación. Segundo,
es una clasificación ¿dónde está mi hoja? Jerárquica, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de los lenguajes, de las generaciones de los lenguajes, y no, no era jerárquico, era, por decirlo así, eran islas, ¿verdad? Eh, no pasa nada si yo no estudiaba el lenguaje de primera generación. No pasa nada si yo hablo del lenguaje quinta generación y sin hablar del lenguaje de primera generación. No pasa nada. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la jerarquía de Chomsky? Acá sí es necesario hablar de todas las jerarquías de los lenguajes, ¿verdad? No puedo saber o hablar de la primera generación sin tener en cuenta no puedo hablar de la segunda generación, perdón, sin tener en cuenta la primera generación. Y así es como sucesivamente nos vamos con el tema de la jerarquía de Chomsky. Entonces, segundo, bueno, otro concepto general es que se centra en los lenguajes, ¿no? Y en ocasiones, y eso ya es algo actual que se ha comentado, marca la separación entre lenguajes de máquina y lenguajes naturales, ¿sí? La jerarquía de Chomsky a mí me va a ir diciendo cuál es la separación, o me va a ir dictando la separación entre estos dos mundos de lenguajes naturales y lenguajes de máquina, ¿verdad? Eh, bueno, para hablar de jerarquía de Chomsky también tenemos que hablar de gramática formal, ¿sí? Una gramática formal es un conjunto de reglas y definiciones. Reglas y definiciones sobre quién, sobre los lenguajes, ¿sí? Esto va sobre los lenguajes, ¿sí? Va sobre los lenguajes. Seguimos, ¿verdad? Eh, el otro es, mientras menos reglas tenga un lenguaje, más expresivo será. ¿Cómo así mientras menos reglas tenga? Eh, por ejemplo, ¿cómo estás? Hola. Pues simplemente estoy diciendo, me preguntó primero cómo estoy y después me dijo hola, pero pues no pasa nada. O puedo poner hola, ¿cómo estás? Ambos me están diciendo lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Oh, permítanme, voy a traer agua. Permítanme unos 5 minutos. Gracias. Bien. Si nos damos cuenta, a pesar de que el lenguaje español tiene reglas, eh, sigue dictando lo mismo, no importando tal vez el orden. A veces esa es la flexibilidad que tiene el lenguaje español. Por ejemplo, yo soy Kevin. Lo podría escribir también puro Yoda, ¿verdad? De Star Wars. Kevin, yo soy. Posiblemente se oye diferente, pero pues el contexto sigue siendo el mismo.
Me estoy presentando. Entonces, un lenguaje natural por lo regular va a tener menos reglas. ¿Por qué? Porque lo que busca es que sea más expresivo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, if x igual a 10, aquí estoy diciendo, estoy comparando un x igual a 10, pero si yo coloco esto esto ya carece de sentido, ¿verdad? Si bien es cierto, todos pertenecen al lenguaje, pero ya carece de sentido. ¿Por qué? Porque este no busca expresión, mientras un lenguaje natural sí busca expresión. Entonces, mientras menos reglas va a contener el lenguaje, será más expresivo. Esto nos abre la puerta a pensar y ya ir concluyendo de que el lenguaje natural consta de menos reglas que un lenguaje artificial, ¿verdad? O un lenguaje máquina, por decirlo así. Recordemos acá la jerarquía. La jerarquía va muy centrada al tema de buscar una separación clara entre lenguaje natural y lenguaje máquina. Bien. A la larga, las jerarquías se puede representar bajo esta gráfica, ¿verdad? Primero que nada tenemos los lenguajes regulares, ¿sí? Son los lenguajes que tienen menos, por decirlo así, menos alcance, lenguajes libres del contexto, lenguajes ya sensibles del contexto y recursivamente numerables. Aquí estamos hablando de análisis léxico y aquí estamos hablando de análisis sintáctico. ¿Sí? Ya este y este ya van más centrados a lenguajes naturales, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que las primeras jerarquías son más pequeñas y son los que representan el lenguaje máquina, ¿verdad? Que se puede utilizar a un lenguaje máquina. Los lenguajes o las jerarquías más amplias abarcan más y son dados al lenguaje natural. Entonces vemos que existe una separación clara entre la jerarquía. ¿Para qué me sirve esta jerarquía? Pues básicamente simplemente para clasificarlos, ¿verdad? Como les decía, no pasa nada si yo no sé, si yo no sé al 100% cuál es la jerarquía, ¿verdad? No pasa nada, simplemente es un concepto que es necesario. Es por eso que, e incluso nosotros vemos en el libro de compiladores, nuestro libro de texto, nosotros podemos observar que el libro de compiladores hace omiso a la jerarquía de Chomsky. En ningún punto el libro de compiladores menciona la jerarquía de Chomsky, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente podemos no estudiarlo y podemos seguir construyendo compiladores, ¿verdad? Pero lo estudiamos en lenguaje simplemente para entender cómo se clasifican los lenguajes formales. Bien. Otro punto a tener en cuenta es ya la definición, por decirlo así, un poco formal de los lenguajes de programación, perdón, de los lenguajes formales. Tenemos el lenguaje tipo 3, que es el lenguaje regular, ¿verdad? LR, pues es el lenguaje regular. No tiene nada que ver con los analizadores sintácticos, por favor, no los confundamos. LR en análisis sintáctico significa otra cosa, ¿verdad? Acá, pues es LR, pues un lenguaje regular, es el de tipo 3 y el autómata que
que modela estos lenguajes son los autómatas finitos, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a estar estudiando todo este mes, los autómatas finitos deterministas. Básicamente, venir y aquí estamos hablando de las técnicas para generar autómatas finitos, método del árbol, Thomson, subconjuntos, minimización y todas esas técnicas de análisis léxico. Estos son lo que modela, ¿verdad? Bien, ¿cuál es su producción gramatical? Aquí vemos las reglas gramaticales de un autómata, perdón, de un lenguaje regular, y comúnmente son así. A produce A minúscula B. Y pues bueno, a las mayúsculas son componentes no terminales y las minúsculas son componentes terminales. Entonces, o solo viene un no terminal seguido de un terminal seguido de un no terminal, o va a venir como la forma A produce A minúscula, simplemente un terminal. O sea que es bien restringido en sus reglas. Estas son las reglas gramaticales, como lo que se comentaba aquí al inicio. Mientras menos reglas, es más expresivo. Aquí claramente vemos que las reglas son bien estrictas. Si no sigo este patrón, definitivamente no es una gramática para un lenguaje regular, ¿verdad? Claramente lo vemos. A produce a minúscula B. Voy a borrar, no lo voy a hacer con A. Es más, voy a abrir un pizarrón y vamos a platicar ahí en el pizarrón. Bien, aquí estamos. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo sería entonces? Solo déjenme cerrar unas cuestiones. Entonces, tenemos que la forma del lenguaje regular es esta. A produce A minúscula B mayúscula. O puede ser A produce A minúscula, ¿verdad? Donde A mayúscula y B mayúscula, es decir, estos dos, representan no terminales. Ya vamos a hablar cuando empecemos a hablar de gramáticas, que es un no terminal y que es un terminal. Y las minúsculas me van a representar los terminales. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría ser una gramática regular? Por ejemplo, esta. B de binario produce 0, B de binario produce 1, B. Este 1 y 0 es la minúscula, ¿verdad? Y al final, pues voy a tener B de binario produce solo 0, o B de binario produce solo 1. Esta gramática que está acá es una gramática para números binarios, ¿sí? Siguiendo exactamente el patrón. ¿Qué patrón? De primero viene un terminal, en este caso 0 o 1, y posteriormente viene un no terminal, en este caso B, o simplemente viene el terminal solo. Jamás voy a poder tener lo siguiente. Por ejemplo, no puedo tener esto. B produce dígito D mayúscula B. ¿Por qué? Porque este compañero es un no terminal, ¿verdad? Yo necesito a ley en esta primera posición un terminal, una minúscula, ¿verdad? Y pues bueno, puedo venir y decir
B, perdón, produce D, tampoco. ¿Por qué? Porque si yo tengo solo la D, estoy rompiendo la ley que me dicta a mí aquí, que solo puedo tener A produce A minúscula, es decir, una mayúscula produce una minúscula. En ningún punto puedo tener mayúscula contra mayúscula. Esto no existe. Entonces, aquí claramente yo veo que esta gramática que escribí acá no es una gramática regular, ¿verdad? Entonces, eso es el lenguaje tipo 3. Tiene reglas tan restringidas que no lo hace un lenguaje, no lo hace un lenguaje expresivo, por decirlo así, ¿verdad? Sino que es un lenguaje ya inexpresivo. ¿Por qué? Porque tiene tantas reglas que simplemente si se dan cuenta yo ya no puedo, básicamente, no puedo hacer nada en la gramática, ¿verdad? No puedo hacer nada. Bueno, si no están entendiendo el tema de gramática, no nos preocupemos, ahorita no es el tema de gramáticas, solamente que busco que miremos cómo se representa al momento de hablar acá de reglas gramaticales, ¿verdad? Pero ya en su momento vamos a estudiar de gramáticas. De igual manera, en lenguajes no estudiamos a profundidad las gramáticas, sino que es hasta compiladores uno que vamos a hablar bien de gramáticas, ¿verdad? Bien. Luego, y bueno, recordando que es el autómata finito, el autómata que modela el lenguaje de tipo 3, ¿verdad? Que estamos acá, lenguajes regulares. Bueno, luego vienen los lenguajes libres de contexto. Bueno, y el tipo 3 es el lenguaje del análisis léxico, ¿sí? Aquí estamos hablando del lenguaje de análisis léxico. Entonces, ¿quién es esta regla de producción gramatical? Se me había olvidado decir, por ejemplo, esta gramática que tengo acá, ¿quién es? Es esta. Es esta gramática. Es esta. Es una expresión regular. ¿Verdad? Esta gramática que escribí aquí se representa con esta expresión regular de aquí abajito. Entonces vemos que la regla de producción gramatical corresponde a las expresiones regulares, cuando es un tipo 3. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tipo 2. Y tenemos los lenguajes libres del contexto, donde el autómata ya son los autómatas con pila. ¿Cuáles son los autómatas con pila? Bueno, los autómatas con pila, estamos hablando de los que genera el LL1, el SLR, LR1 y el LALR. Los métodos de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lenguaje de tipo 2 es el lenguaje para el análisis sintáctico, ¿verdad? Eh, Aquí hay un dilema, ¿verdad? Por decirlo así, del famoso autómata de pila, ¿verdad? Ese tema que se da muchas veces en semestre y, y bueno, yo doy mi punto de vista que para mí el autómata de pila no es funcional, ¿verdad? Simplemente no existe ningún, tal vez solamente teóricamente sí es funcional, pero pues para los lenguajes de programación, ustedes jamás van a ver un lenguaje de programación utilizando un autómata de pila, ¿verdad? Entonces, pero pues ese autómata de pila que comúnmente se enseña en lenguajes, pues también está incluido en esta, en esta sección de la jerarquía, ¿verdad?
Pero pues los lenguajes por excelencia son, perdón, los autómatas de pila por excelencia son LL1, SLR, LR1 y LALR, ¿verdad? Básicamente los más utilizados. Por lo regular, el más utilizado es el LR1 y el LALR, ¿verdad? Son los más utilizados. Los lenguajes de programación muy seguramente serán o LR1 o LALR, ¿verdad? No se utiliza otro método, ¿verdad? Básicamente, muy seguramente, tal vez con un 99% seguro que se utilizan cualquiera de esos dos autómatas, ¿verdad? El LR1 o el LALR. ¿Por qué son de pila? Porque básicamente como entrada tienen una pila, ¿verdad? Una pila de tokens en los cuales van a ir ingresando, saliendo y todo esto, ¿verdad? Las reglas de producción gramatical son A produce gamma, ¿verdad? Vamos a nuestro pizarrón y la regla de producción gramatical de esto, es decir, ya del análisis sintáctico, es de A produce gamma, ¿sí? ¿Quién es gamma? ¿Quién es este elemento gamma? Bueno, gamma puede ser A, gamma puede ser AB, ¿verdad? Tal y como habíamos visto en el análisis sintáctico, en el lenguaje anterior, ¿verdad? A o solo A, AB o solo A. Gamma puede ser AB minúscula, gamma puede ser A mayúscula B, así como gamma también puede ser A, B, C. Gamma también puede ser A, B, C mayúscula, D mayúscula, F minúscula y sucesivamente. Es decir, gamma es cualquier combinación de entre minúsculas y mayúsculas, es decir, terminales y no terminales, dentro de una producción gramatical. Entonces, podemos decir de que gamma, perdón, eh, un lenguaje de libre del contexto, podemos hablar de E produce E más T, o T produce T por F, o F produce número, o paréntesis que abre E, paréntesis que cierra. La famosa gramática de la calculadora o expresiones aritméticas, ¿verdad? Cumpliendo la forma siempre de A produce gamma. La única regla a nivel sintáctico es que exista un no terminal del lado izquierdo. Aquí está E, bueno, aquí también hay una E, solo que pues, hago uso del pipe, ¿verdad? O el OR, pero aquí hay una E, aquí está T, aquí también una T, F y F, ¿verdad? Es decir, jamás voy a tener esto. A minúscula produce V mayúscula, o sea, esto no existe. Eso no existe. Es decir, todavía tengo reglas restringidas, ¿verdad? Y aquí, de esta manera, A produce gamma. Si se dan cuenta, aquí tengo 1, 2 y 3 entre mezclas de terminales y no terminales. Aquí solo tengo 1, aquí tengo 3, aquí tengo 1, aquí tengo 3 otra vez, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, no importando el orden, simplemente ando respetando todo lo que entra en el contexto de gamma, ¿verdad? Eh, y este ya es un lenguaje de libre del contexto y esto ya sirve para un análisis sintáctico. Este lenguaje o esta gramática, perdón, no se puede representar con expresiones regulares. ¿Por qué? Porque la expresión regular ya es tema de un lenguaje regular, no para un lenguaje libre del contexto, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo cabal, netamente vimos la regla de producción gramatical. Y en estos dos tipos de lenguaje es donde se centra la construcción de compiladores, ¿verdad?
no vamos a ver lenguajes tipo 0 o tipo 1 para un lenguaje de compiladores, definitivamente no, sino que eso ya tiene otros usos. Bien, ya viene en el tipo 1, que es el lenguaje que sí es sensible al contexto. Si se dan cuenta, sus reglas gramaticales son bien específicas. Bueno, vamos a ver. La regla gramatical del lenguaje que es sensible al contexto es alfa produce, bueno, vamos a ver, alfa a beta. Es alfa a beta produce alfa, gamma, beta. Alfa, gamma y beta. ¿Verdad? Entonces, son reglas ya más complejas. Pero, si bien es cierto, son reglas complejas, ya son más flexibles. Por ejemplo, ¿quién es alfa? ¿Quién es beta? Puede ser cualquiera. ¿Quién es alfa? ¿Quién es beta? También de igual manera puede ser cualquiera. ¿Quién es gamma? También cualquiera. Son conjuntos. La única restricción es que debe de venir un terminal, o no, perdón, un no terminal, una mayúscula en medio de los que están produciendo. Por ejemplo, podríamos poner así: 0, B mayúscula, 1 produce 0, 1, Z mayúscula, 6 A minúscula, ¿verdad? De esta manera ya puedo venir y decir, voy a ponerlo así de esta manera: 0 y 1. De esta manera yo ya puedo venir y decir de que esta gramática ya es sensible a su contexto, ¿verdad? Esta gramática ya no representa una, una producción a nivel sintáctico, ¿verdad? Esto yo ya no lo puedo venir y usar para un compilador, ¿verdad? Esto ya carece de sentido para un compilador, ¿verdad? Puedo tener A, C mayúscula, B minúscula, produce A, H, J, I minúscula, V, y esto ya no tiene sentido para un compilador. Esto ya está modelando o está a un paso de un lenguaje regular, ¿verdad? Un lenguaje natural, ¿verdad? Y bueno, tenemos el tipo 0, que es el lenguaje recursivamente numerable, que es el autómata, se le denomina la máquina de Turing, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, la forma de la regla de la expresión gramatical es alfa produce beta. Así, sin restricciones. Alfa produce beta. Cero restricciones. Alfa produce beta. ¿Quién es alfa? Puede ser H, J, K, produce A, B, C, D, J, Q, W, o sea, ya no existen restricciones, ¿verdad? Y esto sí es un lenguaje natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de no tener restricciones se vuelve más expresivo, tal y como hablamos aquí. Al momento de que no tenga restricciones es más expresivo. Es decir, un lenguaje más expresivo abarca todos los lenguajes, ¿verdad? Porque con esta forma de gramatical o esta expresión de gramática puedo venir y claramente desde producir una palabra o una frase en español hasta producir un if, ¿verdad? Se puede. ¿Por qué? Porque la regla gramatical carece de restricciones, por ende es más expresivo. Y por eso es que está fuera, ¿verdad? Es el primero, ¿verdad? Aquí recursivamente numerable es el que engloba todos los tipos de lenguaje, ¿verdad? Entonces, esto es la, esto es la jerarquía de Chomsky. Noam Chomsky
Piensa en este tipo de clasificación para los lenguajes formales, ¿verdad? Entonces vemos claramente que vamos desde el análisis léxico sintáctico a un lenguaje tal vez posiblemente utilizado natural, no lo sé, tal vez un lenguaje natural pero bien estricto, ¿verdad? Un lenguaje que ustedes le den la vuelta y ya no diga lo mismo, ¿verdad? Podemos tal vez incluso platicar de lenguajes muy con muchas reglas, por ejemplo, no sé, tal vez un latín o algo así, ¿verdad? Lenguajes antiguos que son bien estrictos y posiblemente pueden ser sensibles al contexto. Y recursivamente numerables, pues son lenguajes que aceptan de todo, ¿verdad? Siempre me gusta poner el tema del lenguaje español porque el lenguaje español acepta cualquier cosa, ¿va? O sea, si lo pongo de una forma, dice lo mismo, y lo cambio, utilizo otras palabras, y a la larga el sentido sigue siendo el mismo. Me estoy diciendo lo mismo. Entonces, son lenguajes que carecen de restricciones. Bien. ¿Dudas hasta acá con el tema de la jerarquía de Chomsky? Ahí comentarios, dudas, cuestionamientos, ¿verdad? O si todo está bien también, pues pueden colocar ahí que todo está bien para ir continuando con el, con el desarrollo del tema del día de hoy. Gracias, gracias, Harry. Gracias, Minor. Gracias, Aaron. Bueno, eh, vamos a seguir, ¿verdad? Este es el tema de jerarquía, ¿verdad? La jerarquía tiene un inicio, tiene un lenguaje pequeño, tiene el lenguaje más simple, que ese es el lenguaje regular. El lenguaje regular, aquí hablamos de que era el lenguaje que era para el análisis léxico, ¿sí? Entonces, hay que empezar por el más pequeño, el análisis léxico. Bien, ya platicamos, ya definimos qué es el tema de la jerarquía de Chomsky, los 4 niveles, ya platicamos de qué es compiladores, qué son los procesadores del lenguaje y todo este tema, ¿verdad? Es hora de empezar a hablar de análisis léxico. Bien, entonces, una definición del análisis léxico o la función del escáner, ¿verdad? Porque el análisis léxico es lo que comúnmente se le denomina como escáner, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el escáner lo que realiza es leer los caracteres de entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir como salida una secuencia de tokens para cada lexema que se encontró, ¿verdad? Entonces, vamos a ir despedazando paso a paso esta definición. Primero que nada, lee los caracteres. Mucho énfasis en este tema, caracteres, ¿verdad? Aquí claramente estoy haciendo énfasis en que lee caracteres. La entrada aquí son caracteres, ¿verdad? Aquí no es entrada un archivo, aquí no es entrada un TXT, un punto C, no. Aquí la entrada son caracteres. En dónde estén los caracteres no me interesan. Lo que me interesa es la entrada, que son caracteres. Y es el programa fuente, es decir, la entrada, ¿verdad? Básicamente el programa fuente. Luego de eso, los agrupa en lexemas, ¿sí? Es decir, si lo queremos ver así, tenemos un gran río de, de, de caracteres y en cubetas o que sea, recipientes voy colocando los lexemas, ¿verdad? Simplemente eso es lo que hace. Estos lexemas, si son
o pertenecen al lenguaje, genera como salida tokens, ¿verdad? Entonces vemos ya estamos viendo dos conceptos bien importantes, lexema y token, que no son lo mismo, mucho, no es lo mismo. Ambos se complementan, ambos les sirven y ambos cumplen una función dentro del análisis léxico, pero no son lo mismo. Entonces, muchas veces nos equivocamos al momento de hablar del lexema, al momento de hablar de token, pensamos que son lo mismo, o los tratamos como si fueran sinónimos, y no, ¿verdad? Se complementan, son complementarios. Bien. Así es como funciona el análisis léxico en conjunto con el análisis sintáctico. Muchas veces se cree que el proceso de análisis léxico y sintáctico es lineal, y no necesariamente. Puede ser cíclico. Puede hacer de que en lexema que se reconoce lo convierto en token y de una vez se lo mando al sintáctico. El sintáctico valida ese token que entró y solicita el siguiente. Y el léxico vuelve a analizar el siguiente lexema y se lo pasa al sintáctico, y así. Puede funcionar así, tal y como lo vemos acá, en un ciclo infinito, por decirlo así. Bueno, no infinito porque el lenguaje tiene un inicio y tiene un fin. Un ciclo bastante grande que va a terminar hasta que sea leído el último componente léxico, en este caso el último lexema para convertirse en token, ¿verdad? O lo comúnmente lo que se realiza es leer todo el archivo o todo el flujo de caracteres y generar la secuencia de tokens completa, y todo se lo paso al sintáctico. También funciona así, y es más, así es como comúnmente se realiza, pero no necesariamente quiere decir que sea siempre así. Puedo hacerlo de manera colaborativa o cíclica, ¿verdad? Así como lo vemos en la gráfica. Básicamente es decir, bueno, me das, bueno, lexema que analices, convertís a token y me pasas el token. Y yo lo evalúo. Y te voy a pedir, cuando ya esté listo, te he pedido el siguiente, y así, ¿verdad? Es una forma de construirlo, ¿verdad? No necesariamente es así. Pueden hacerlo, pasarle todo de un solo la sábana de tokens. No hay ningún problema. Ambos casos funcionan, ¿verdad? Pero a donde vamos y es necesario tener en cuenta es que este proceso no es netamente lineal, puede ser cíclico, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, una pregunta. adelante. ¿Y qué función cumple la tabla de símbolos ahí? Aquí todavía no estamos hablando de tabla de símbolos. Aquí todavía no. ¿Por qué? Porque podemos registrar acá ya los símbolos en la tabla, pero yo no sé si tienen un orden. Entonces será desgaste para el análisis léxico ir registrando en la tabla de símbolos si a la larga no han pasado por el sintáctico. Mi recomendación, ¿verdad? A como yo construyo este tema de compiladores, es que hasta el semántico se empiece a alimentar la tabla de símbolos. ¿Por qué? Porque hasta semántico sé yo temas de eh, entorno, sé temas de pesos, sé tema de peso relativo, sé temas de número de fila, número de columna, sé token, sé lexema, ¿verdad? Entonces es hasta ese punto donde tengo todo ya bien identificado. Hay otros que lo hacen paso a paso, pero es bien complejo, ¿verdad? Es como a ustedes les haga más fácil. Pero a nivel léxico es muy poco probable que se utilice una tabla de símbolos. ¿Por qué? Porque eh, dentro de la tabla de símbolos, esto les adelanto, ¿verdad? Esto es tema ya hasta de compiladores 2, pero dentro de la tabla de símbolos se guarda todo aquello que tenga nombre propio. ¿Qué es lo que tiene nombre propio dentro de un lenguaje de programación?
¿Alguien ahí puede decir qué tiene nombre propio dentro de un lenguaje de programación? Hay componentes que tienen nombre propio. ¿Cuáles son? Vamos a ver en el Las chat. palabras reservadas. No, no, por eso son palabras reservadas. Eso no son propias. Eh, no, palabras reservadas, ¿no? Variables. Ustedes le ponen un variable uno, var uno, ese es un nombre de él. Por ejemplo, Kevin es mi nombre, ese es un nombre propio. Esas variables tienen un nombre propio, ¿verdad? ¿Quién otro tiene nombre propio, aparte de las variables? ¿Qué otro tiene nombre propio? Sebastián, gracias. Hay variables. ¿Alguien más? Hay otros componentes que tienen nombres Las propios. funciones. Funciones, ¿verdad? El igual no. El igual es un símbolo común. Direcciones de memoria tampoco. Variables, funciones, métodos, clases, esos tienen nombre propio. Y esos son los que se meten en la tabla. Variables, funciones, parámetros, métodos, clases, objetos, cualquier identificador, básicamente. Gracias, Minor. Entonces, eso es lo que va dentro de la tabla de símbolos. Y a nivel léxico, ¿será que puedo saber quién es el nombre propio, no? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque a nivel léxico yo no estoy viendo sentido. El sentido se ve hasta semántico. Por eso es que yo les digo, es más fácil llenarlo en semántico. ¿Por qué? Porque yo en semántico ya conozco quién tiene el nombre propio, quién es nombre propio y quién no. ¿Se puede hacer o se puede empezar en léxico? Sí, se puede con la expresión regular del identificador. Esa es la clave. Expresión regular del identificador, ¿verdad? La expresión regular del ID. Pero aquí solo voy a saber el nombre, básicamente. Aquí no sé nada más que el nombre. ¿Por qué? Porque el alcance del análisis léxico es corto, ¿verdad? Entonces, lo único que se puede hacer a nivel de tabla de símbolos en el análisis léxico es registrar el nombre únicamente. Y pues no, la fila y la columna, ¿verdad? Que van por defecto, ¿verdad? Pero ya nada más. No puedo venir a decir en qué entorno está, ¿verdad? No le puedo venir qué función cumple dentro del lenguaje, no puedo venir a decir qué tipo es, si tiene tipo, ¿verdad? No puedo venir a decir la posición de la memoria que tiene, o sea, aquí no, solo puedo decir el nombre, ¿verdad? Entonces, consejo mío, pues es en semántico donde tiene más sentido, valga la redundancia, llenar la tabla, ¿verdad? Pero aquí la tabla de símbolos solo me serviría para llenar los IDs, va a llenarlo y ya es tú. Pero eso ya es cosa de cada diseñador del compilador, como lo toma, ¿verdad? Pero aquí todavía no es tan indispensable, eh, no es tan necesario contar con una tabla de símbolos, ¿verdad? Gracias por la pregunta, estuvo muy interesante. Gracias ahí a todos los que también participaron. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Hay tres conceptos claves dentro del análisis léxico. Bueno, ya vimos acá, estábamos hablando del lexema y token, pero hay uno más. Son los siguientes. Token, patrón y lexema. Son los tres conceptos claves dentro del análisis léxico, ¿verdad? Son conceptos que tenemos que tener en cuenta para platicar de análisis léxico. Estos tres conceptos son los que gobiernan el análisis léxico, que de vez en cuando nosotros podemos venir y confundirnos en estas definiciones, ¿verdad? Solo esta presentación no contiene las definiciones. Voy a dejar de presentar y ahorita regreso, voy a volver a presentar.
Bien, entonces estábamos platicando de que tenemos 3 conceptos claves: token, patrón y lexema. Cada concepto representa una función dentro del análisis léxico, ¿verdad? No puedo hablar de análisis léxico sin hablar de patrón, no puedo hablar de análisis léxico sin hablar de token, ni sin hablar de lexema. Bien, entonces, empecemos. Lexema. El lexema es una secuencia de caracteres del programa fuente, ¿verdad? Que coincide con un patrón. Pero básicamente quiero quedarme con la primera línea. Es una secuencia de caracteres que en el programa fuente, ¿verdad? Nos quedamos con esta definición de secuencia de caracteres. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo no, mejor no. Vamos a abrir un documento. Porque quiero subrayar, ¿verdad? Entonces vamos a abrir un documento y vamos a subrayar lo que voy a ir escribiendo. Bueno. Entonces yo puedo tener esto. Lo que no se mira. Un poquito más grande. Aquí está. ¿Verdad? Si x es igual a 0, entonces voy a decir, entonces voy a decir que z será igual a punto y coma. Y al finalizar, pues voy a tener la llave que cierra. Ese es, por decirlo así, mi flujo de caracteres de entrada, ¿verdad? Entonces, este if es un lexema, ¿verdad? Voy a colocar una tabla porque quiero separarlos. Entonces, este if es un lexema. Este paréntesis que abre es otro lexema. Esta X es otro lexema. ¿Podría decirse que igual es otro lexema? Depende, ¿verdad? El diseño del lenguaje. Si ustedes quieren igual es un lexema. Si quieren igual también, solo uno, pues también. No hay problema. 0 es otro. Paréntesis que cierra es otro. Llave que abre es otro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Z igual 100 punto y coma. Y por último, llave que cierra. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un lexema, este es otro, y así sucesivamente, tal y como dice la definición. Es una secuencia de caracteres en el programa fuente, es decir, una secuencia que pertenece a la fuente, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empieza una secuencia? Empieza en 1, ¿verdad? Entonces, lo mínimo es un carácter, pero pues puedo tener, if, si tuviera un else, ahí pues tengo 4 caracteres, ¿verdad? Si esto no fuera Z, si esto fuera LFP de diciembre, todo esto pues podría ser mi lexema, ¿verdad? O sea, no necesariamente son cosas pequeñas, pueden ser, dependiendo del lenguaje, palabras reservadas, int y todo eso, ¿verdad? Entonces, estos son los lexemas. Son, como por decirlo así, cadenas cortadas que a la larga unirlas es todo la fuente como tal, el flujo de caracteres, ¿verdad? Esos son lexemas. El lexema como tal carece de sentido. O sea, esta es una I concatenada con una F, este es un paréntesis que abre, esta es una X, es un igual, o sea, carece de sentido. Nosotros como
seres humanos ya, y como gente que sabe programar, pues ya podemos ver que aquí, pues básicamente está diciendo el mismo código de la par, ¿verdad? Y aquí, aquí ya podemos decir, nos podemos tirar incluso al semántico, ¿verdad? X es igual a 0, entonces LFP-DIC se le asignará a 100. Ah, bueno, entonces ustedes ya le van dando un sentido, pero somos humanos, ¿verdad? Básicamente la computadora no entiende nada de eso, las computadoras son tontas. Entonces, vemos que para la computadora solamente son caracteres, ¿verdad? Cortados, así. Eso es lexema, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos y estén cortando caracteres, lo que están haciendo es formando lexemas. Esas cuestiones son lexemas. A veces se le dice que debe de coincidir con un patrón. No estoy del todo de acuerdo, perdón, porque ¿qué pasa cuando no coincide con ningún patrón? Pues es un error léxico, no pertenece al lenguaje. Entonces simplemente se dice, ese lexema no pertenece al lenguaje, pero sigue siendo lexema, ¿verdad? Que es cosas menos, ¿verdad? En las definiciones formales de estos temas, ¿verdad? Pero a donde quiero ir es que el lexema es caracteres cortados, por decirlo así, que juntos van a ser eh, todo el programa fuente, ¿verdad? Toda la fuente, todo el inicio que yo estoy teniendo, toda la entrada, perdón, que yo estoy teniendo, pues me forman a mí mis caracteres, mi entrada, perdón. Bueno, entonces ya como ya definí el lexema, que el lexema no es más que caracteres cortados, ¿verdad? Podemos entrar a la definición de patrón. Bien, el patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. Entonces, mucho ojo. Forma que pueden tomar los lexemas, ¿sí? Es una forma, es un molde, por decirlo así, es como cuando ustedes ven, no sé, molde de galletas. Ese molde es el patrón, ¿verdad? Eh, ¿Y quién puede tomar esa forma? Los lexemas, ¿verdad? Entonces, vamos por acá. Vamos con el identificador, que es el que más interesante, ¿verdad? Vamos con el número, para no hacerlo para no entrar tanto en el tema y adelantarnos en el siguiente, que son las expresiones regulares. Bueno, ¿cuál es el patrón del número? Pues para mí el número pues puede definirse por esto, ¿verdad? Decir de 0 a 9, concatenado con de 0 a 9, con una cerradura de Kleene. Con una cerradura de Kleene, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que pueden ir de 0 a 9 mínimo una vez, aquí lo estoy colocando como mínimo una vez, y posteriormente las infinitas veces, ¿verdad? Lo coloco con una cerradura de Kleene. Y esto es el patrón, ¿verdad? A la larga, a nivel léxico, el patrón no es más que la expresión regular, ¿verdad? La expresión regular es una forma de escribir patrones, ¿sí? Entonces, acá, cuando nosotros hablamos a nivel léxico del patrón, no es más que la expresión regular, ¿sí? Entonces, ¿quién cumple con la expresión regular? Son los lexemas, ¿sí? Aquí están, ¿verdad? Si un lexema no cumple con la expresión regular, pues definitivamente es error léxico. Bueno, entonces ya tenemos dos conceptos claves, lexema y patrón. Recapitulando, el lexema no es más que venir y
cortar las cadenas, ¿verdad? Son pedazos de cadenas. El patrón es la expresión regular o es la forma que pueden tomar esos lexemas, ¿verdad? La expresión regular de identificador, la expresión regular de los números, la expresión regular de un ciclo while, de las palabras reservadas y sucesivamente, ¿verdad? Los tipos, y hay un montón de expresiones regulares. La expresión regular de los símbolos de aritmética y sucesivamente. Entonces nos vamos dando cuenta que es necesario ir definiendo todo este tema. Y a la larga, llegamos, perdón, este no es patrón. Esto es token. Entonces vamos llegando al token, ¿verdad? El famoso token. La salida del análisis léxico y la entrada del sintáctico, ¿verdad? Que es el token. El token es un par clave-valor. En dicho par, el nombre viene siendo la clave y el valor son atributos opcionales. Hay bases de datos clave-valor. Una de esas es Redis, ¿verdad? Redis es una base de datos clave-valor. Para pues, ir asemejando, por si alguien ha escuchado de Redis, Redis es una base de datos orientada a clave-valor. Y el objetivo es venir y decir, bueno, clave, y te doy un valor. Como uno o varios valores, ¿verdad? No necesariamente solo uno, pero pues siempre se le dice clave-valor. Bueno, ¿cuál es el ejemplo de un clave-valor? El número de carnet. No sé, alguien puede tener aquí un número de carnet 2021 777 321, digamos, no sé si está bien o no está mal. Bueno, este es su clave. ¿Y cuál va a ser su valor? Bueno, su valor es decir, es de sistemas. Es hombre. Está llevando lenguajes. Tiene 20 años. Es primera vez que lleva lenguajes. Mm, eh, se conecta o usa un sistema operativo Linux. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esta es la clave. Y este de acá es el valor. Así es como funciona el token. El token es un par clave-valor, ¿verdad? En el cual es una estructura de datos, mejor dicho, en el cual contiene información léxica que le va a servir al análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces regresemos a nuestro ejemplo. Este no es, este sí es. Regresemos a nuestro ejemplo de este mini lenguaje, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Y bueno, ¿cómo se forman los tokens? ¿Verdad? ¿O qué debería llevar el token? Bueno, pues yo lo voy a colocar de esta manera. Voy a tener acá el token, bueno, ID token o ID nada más, identificador. Voy a tener lexema. ¿Cuál es el lexema como tal? ¿Qué más puedo colocar? En fila. Columna. Creo que por el momento solo me sirve esto. Bueno. Bueno, aquí voy a tener
como identificador if. If. El lexema, pues va a ser, el lexema es tal como teníamos esto, ¿verdad? La cadena, el carácter puro, ¿verdad? En este caso es if. ¿En qué fila está? Pues está en la fila 1, columna 1, ¿verdad? Ya. El ID viene siendo como la clave. Lexema, fila, columna, viene siendo el valor, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, tengo un paréntesis que abre. Entonces yo le voy a colocar acá PC, paréntesis, perdón, paréntesis que abre. El lexema es el carácter puro, ¿verdad? Aquí coloco el paréntesis. Aquí la fila viene siendo 1 y columna digamos que es 3. Siguiente. Tiene X, pero este X, ¿qué es? Este X es un ID. Es un ID. Luego, pues ahí sí coloco la X como tal, en lexema. En lexema aquí coloco X. ¿Por qué? Porque la X es el lexema, ¿verdad? Es esto. Sigo en la fila 1 y en la columna que sigo 4. Digamos que 4. Parece me vaya a ir por ahí una, pero pues simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Columna 4. Siguiente token, ¿verdad? En este caso, igual. Entonces aquí le coloco. No, igual, no está muy largo. Igual. IG. El lexema, ya aquí es el lexema, pues es el carácter puro, ¿verdad? Si nos damos cuenta, estamos teniendo acá, tal y como los habíamos separado, ¿verdad? Lo estamos teniendo en la columna de lexemas. Sigue en la fila 1, en la columna 5. ¿Verdad? Columna 5 aquí. Bueno, seguimos. Viene 0. Pero 0, ¿quién es? 0 es un valor. ¿Sí? Aquí coloco el 0 como tal, ¿verdad? Aquí, 0. Sigo en la fila 1 y digamos que estamos en la columna 7. Bien. Seguimos, continuamos. Creo que voy a duplicar esto porque ya me estoy mareando por estar haciendo scroll. Vamos a bajarle un poco de zoom. Vamos a aumentarle de este lado. Y aquí está mi ejemplo. Bueno, este es mi ejemplo y aquí sigo. Bueno, voy a bajarle un poco más todavía. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, luego ahora viene paréntesis que cierra. ¿Verdad? Entonces, PC, paréntesis que cierra. ¿Quién va aquí? El paréntesis ya, el lexema como tal. Bueno, fila, pues sigo la 1. Columna, pues voy a colocar columna 8. 8. Siguiente. Llave que abre. Bueno, vendría siendo llave que abre. Yo no tengo aquí, no tengo nada de imaginación para los nombres, pues. Pero la idea es que se entienda, ¿verdad? Entonces ya luego viene la llave, ¿verdad? El lexema puro como tal. Fila 1. Columna 9. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, ya terminé de leer la primera fila. ¿Qué es esto? Y cada componente o cada nodo de esta lista, porque si lo queremos ver, esto es una lista, es un token. Y esto es lo que se le pasa al sintáctico. No es como tal el lexema, no es como tal la cadena. No, se le pasa una estructura al sintáctico. Recordemos el día de ayer, cuando estábamos hablando de las fases del compilador, decíamos, tenemos una estructura de datos lineal y la transformamos a una estructura de datos jerárquica. Recordemos y recapitulemos la clase de ayer. Entonces aquí claramente se ve la estructura de datos lineal. Este es el primer nodo, segundo y tercero, así sucesivamente, ¿verdad? Para terminar este ejemplo, ¿verdad? Porque pues, no me voy a ir sin terminarlo.
tenemos nuevamente otro ID. ID. El lexema como tal ya es el FP-DIC. Fila, podríamos decir que aquí es no sé, la fila de la X. Bueno, fila 2, perdón, fila 2, sí, fila 2. Fila 2 y columna 4, digamos, por la tabulación, digamos, por ejemplo. Fila 4, columna 4. Seguimos. Tenemos un igual nada más, no es igual, sino que este es un igual. El lexema solo va a ser ese igual. Sigo en fila 2. Columna, que sería 7, que columna 11 tal vez, no lo sé. Creo que sí, columna 11 por ahí. Yo creo que sí. Bueno, columna 11 la voy a poner, no importa. Luego viene otro valor. El lexema como tal aquí es 100. Columna 2. Bueno, fila 2, columna 12, ¿verdad? Luego viene punto y coma, que lo voy a poner PIC, de punto y coma. El lexema es el carácter de punto y coma. Fila 2, y en este caso columna le vamos a poner 15, ¿sí? Ya leí la segunda columna, la segunda fila, perdón. Y así voy construyendo mi lista, ¿verdad? Esta es a la larga una lista de tokens que entra al sintáctico. Pues como esto es lo que les decía yo anteriormente, ¿verdad? Pueden enviar toda la lista o si reconocen uno, lo envían directamente al sintáctico, ¿verdad? Cualquiera de los dos funcionamientos es válido. No necesariamente tenemos que seguir uno estricto, ¿verdad? Bien. Y luego pues venimos y tenemos llave que cierra, ¿verdad? Llave que cierra. El lexema como tal de la llave que cierra. Fila 3, columna 1. Y se terminó. Y estos señores y damas es el token, son los tokens. No es este, no es este, no es este, tampoco es este, no es, tampoco es este y tampoco es este, sino que es el conjunto de todo. Todo junto es el token. No es uno, no es otro, sino que es el conjunto, es la estructura como tal. Si lo quieren ver así, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Aquí tengo ID, aquí tengo lexema, aquí tengo fila, aquí tengo columna. Siguiente token. ID, lexema, fila y columna. Adelante, Aaron. Perdón, ingeniero, solo para a ver si se me aclara un poco la duda. Entonces, el patrón no estaría como que mencionado en esta tabla de tokens que se está realizando, ¿verdad? Se puede poner, se puede poner. Muy buena pregunta, se puede poner. Aquí no es que solo estos componentes vas a poner. Puedes colocar los que a vos te funcionen. Puedes poner el patrón. Lo que pasa es que yo nunca le he encontrado un sentido a poner el patrón ahí. O sea, Ok, ¿y podría sí. dar algún ejemplo de algún posible patrón que podría ser solo para Sí. captar mejor la idea, por favor? Aquí podríamos hablar. Perfecto. ¿Qué patrón es? Bueno, recordemos que los patrones son las expresiones regulares. Entonces aquí puedo poner patrón. ¿Cuál es el patrón del if? El patrón del if es una i concatenado con una f, ¿no? Básicamente es la misma. ¿Cuál es el patrón del paréntesis que abre? Pues es el paréntesis que abre. ¿Cuál es el patrón de la x? Perdón, del id. Aquí sí es diferente. Aquí podríamos hablar de a a la z, a z, eso me está yendo muy grande. Lo voy a escribir abajo y aquí solo voy a poner
El patrón de la identificador es A a Z, A Z, luego viene A a Z, voy a abrir llaves, voy a abrir esto, A a Z o 0 a 9, ¿verdad? Porque pues puedo colocar 0 a 9, o un guión bajo, y todo esto puede venir muchas veces, que a la larga, ay, Dios, a la larga es la cerradura de Kleene. Pues aquí voy a colocar el asterisco, ¿verdad? Que estoy haciendo referencia a esto. Aquí básicamente va esto. ¿Cuál es el patrón del igual igual? Pues básicamente es un igual concatenado con otro igual. ¿Cuál es el patrón del número? Voy a colocar otros dos paréntesis acá. Para mí el patrón del número o del valor numérico pues podría ser es el que había hecho aquí anteriormente, es este. Entonces es este, lo coloco acá. Entiendo, Y ingeniero. sucesivamente, ¿verdad? Creo que se trabó esta vaina. Bueno, se trabó esta cosa. Sí, se trabó. Bueno, no importa. Entonces, a la larga, a donde quiero llegar, es que la lista, por algo le digo lista de tokens, ¿verdad? Porque, pues, cada nodo es un token. Aquí está el lexema, la fila y la columna. ¿Por qué hago énfasis en fila y columna? Porque eso sí nos sirve, ¿verdad? Eso sí nos sirve. A cambio, el patrón, ¿verdad? Colocar el patrón acá puede ser debatible, ¿verdad? Esta cosa ya no respondió. Bueno, no importa. Entonces puede ser debatible. Me puede servir, yo nunca lo he usado, nunca he visto que se use, pero si alguien lo quiere colocar, pues con todo gusto, no hay problema, no hay problema. Sí, adelante, José. Una pregunta, si en dado caso no cumple el patrón, se podría decir que es un error léxico, entonces. No se podría decir, es un error, es un error léxico, ¿verdad? Si no cumple un patrón, es un error léxico, ¿verdad? Entonces ahí no hay pierde, ¿verdad? Aquí está. Entonces es un error léxico, ¿verdad? Si no cumple ningún patrón, es un error léxico. Bien, entonces estos componentes ya léxicos son los que ingresan al análisis sintáctico, no ingresa a la cadena, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado de que no ingresa la cadena. ¿Qué estoy haciendo acá? No ingresa la cadena, sino que ingresa el token como tal. ¿Y quién es el token? Es el nodo de la lista, ¿verdad? Es cada nodo de la lista, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, el primero que nada, como les dije el día de ayer, ¿verdad? El uso de las estructuras de datos es enorme en todas las aplicaciones de ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces lo mejor es que sepamos hacer estructuras de datos. Segundo, que diferenciemos bien qué es un token y qué es un lexema, qué es un patrón. Son tres conceptos claves y básicos en el tema de compiladores, ¿verdad? Porque a nivel sintáctico estaba buscando el ejemplo que hicimos la última vez, pero no lo encuentro. La última vez, el día de ayer. Quiero que veamos algo. ¿Cómo le puse? Aquí está. Carga, no puede ser que hasta esta cosa se trabe. Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí les coloqué en esto que el análisis sintáctico iba a ver int id igual valor PIC, ¿sí, verdad? Entero, identificador igual valor, punto y coma. No iba a haber esto, no iba a haber el lexema como tal. Entonces,
análisis sintáctico va a haber if, PA, ID, IG, va, o sea, va a haber los identificadores. ¿Quién va? Y con base a eso va a empezar a decir, bueno, ¿esto tiene el orden o no tiene el orden? Pero en ningún momento se va a meter al lexema. ¿Por qué ingreso el lexema? Porque me va a servir en el semántico, por eso. Pero no es que en el sintáctico me sirva el lexema. El lexema no me sirve en sintáctico. Solo me sirve esto, y para reportar el error, pues fila y columna, ¿verdad? Eso va por defecto, ¿verdad? Voy a decir, bueno, hay un error sintáctico en tal posición, ¿verdad? Pero eso ya es hasta sintáctico. Pero es necesario ver esta columna, el identificador, por eso es clave, la clave de esta estructura, clave valor. La clave es lo que evalúa el sintáctico, ¿verdad? Entonces, por eso traigo a colación el ejemplo de ayer o de la semana pasada. No, fue ayer, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Que es int id igual val pace, ¿verdad? Y no está viendo punto y coma, que, o sea, no, esto ya no lo ve, simplemente ve las claves como tal, ¿verdad? El identificador del token. Adelante, José. Solo una pregunta, en el dado caso, ¿se cree la variable antes, como la que sería flp-dic, Ajá. cree arriba, por decirlo así, Uh-huh. de la condicional? Uh-huh. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, ¿la buscaría la variable del ¿Cómo así? ¿Cómo así? lexema? A ver, repetime un poquito la... Es que, como si yo vengo y creo el lexema de Ajá, LFP-dic arriba, con un ajá, int, digamos. Y después, cuando lo vuelva a topar en el ciclo, ajá. ¿qué pasaría ahí? O sea, ¿lo busca o solo lo No, jala? lo jala, lo jala. Ah, No pasa nada. ¿Por qué? Porque eso de esas validaciones ya son validaciones semánticas. Eso ya le toca al semántico ver dónde están declarados, si ya fueron declarados o no. Eso ya es semántico. A nivel léxico, podés tener LFP-dic, perdón, las veces que querrás, en el lugar que querrás. Si querés ponerlas 100 veces, las puedes poner 100 veces, que a la larga todos, tanto léxico como sintáctico, van a ver como ID. ID es un ID, cumple con la forma ID, correcto, démosle, no hay problema, porque no es su chance de ver si ya fue declarado o no. Su chance es venir y decir, léxico es decir, está bien, sintáctico es decir, está en orden. Hasta el semántico él va a decir si ya fue declarado o no, ¿verdad? Entonces esas son fases posteriores, ¿verdad? Entonces, esto que acabamos de hacer es un mini análisis léxico a nivel humano, a nivel ojo. El reto es hacerlo o programarlo o entender los algoritmos para que la computadora lo haga. ¿Por qué? Como les digo, la computadora no es inteligente, ¿verdad? Siempre quitémonos ese estigma de que la computadora es inteligente. No, la computadora es lo más tonto que puede existir. Entonces, necesita que existan algoritmos que generen cierta autonomía o cierta inteligencia, pero no es que sea inteligente. Entonces, ahí es donde entran los algoritmos o las cuestiones para generar autómatas, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante bueno, aquí en este punto es donde empieza el estudio de del curso de lenguajes formales, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene ahí alguna duda, algún comentario. ¿Queda todo claro o pues quieren que, que volvamos a explicar algo? Aquí quiero mostrarles una frase en este libro que me gusta. En lo que me escriben ahí, si alguien tiene alguna duda. Una frase por acá. Nuestras máquinas son tontas solo estamos tratando de hacerlas menos tontas. Joshua Benju, investigador de inteligencia artificial en la Universidad de Montreal y uno de los padres del Deep Learning, ¿verdad? Eso dijo él, ¿verdad? Entonces, claramente.
Bueno, vamos con las dudas. Dice, ¿se puede existir un token palabra reservada? ¿O siempre se tiene que especificar, por ejemplo, un token if, token else? El nombre que le coloques es indiferente, ¿verdad? Puedes ponerle cualquier nombre, ¿verdad? Aquí, si le quieres poner if, está bien. Si le quieres poner token if, o sea, no hay problema, ¿verdad? Todo claro, gracias. Bueno, no sé si me expliqué, Minor. Ok, bueno. Bueno, entonces, esto es la sesión del día de hoy, ¿verdad? Estoy bastante feliz porque podemos avanzar bastante. Y pues nos queda ya claro el tema de token, ¿verdad? Cuando hablamos de token, siempre empiecen a pensar en una expresión regular o en el nodo de una lista. Tengo una duda, ¿ya saben hacer listas? Creo que eso lo enseñan, bueno, no creo, no sé, en mi momento lo enseñaban en Progra 1, hacer listas, ¿verdad? Y si no saben, pues por favor empiecen a practicarlas, porque las listas es lo que vamos a hacer. Con una lista se pueden construir todo el análisis léxico, ¿verdad? Ahora sí es en IPC2, cómo cambian las cosas. Eh, bueno, entonces sería eso todo el día de hoy. Muchas gracias por todo, ¿verdad? Por estar acá, los que pues, se conectaron o no, igual siempre pueden ver las clases las veces que quieren. Y nos vemos el día de mañana, ya empezando a hablar con el tema de patrón, es decir, con las expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Los parciales siempre son los viernes, perdón. Entonces, el primer parcial va a ser este viernes, posteriormente el segundo parcial el otro viernes y el tercero el otro viernes y así. Y el final va a ser el último día de clases. Bueno. Gracias, Denis, por la pregunta. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana y que tengan una buena noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Gracias.